hemos elegido un mensaje que contiene una historia muy conocida y en otras oportunidades me ha inspirado a hablar del tema porque relata la historia de una mujer sabia. Es muy fácil mencionar la palabra sabiduría, pero para tratar de identificarla de una manera correcta, nada mejor que verla en la vida de alguien, especialmente en la vida de una mujer. No les voy a definir lo que es sabiduría porque ustedes lo van a ver a lo largo del sermón. Solamente quiero establecer que sabiduría e inteligencia no son lo mismo. Hay personas muy inteligentes con la pared de su hogar o su escritorio llena de diplomas, de títulos, de logros en el orden académico, que sin lugar a dudas son evidencia de que son personas inteligentes, pero no necesariamente son evidencia de ser personas sabias. También he conocido a otras personas que no han prácticamente ni estudiado y no he dudado ni por un segundo de que son personas sabias. La Biblia establece que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. A veces he escuchado personas referirse a otros diciendo, oye, qué sabio es fulano. Y resulta que fulano es hasta inconverso. Entonces no es tan sabio. Porque ser sabio comienza con temer a Dios. Y para temer a Dios debemos haber entendido el Evangelio. ¿Quién es Dios? Lo que es capaz de hacer. Y de hecho lo que hizo por nosotros en la persona de Jesús es vivir temiendo a ese Dios, es vivir respetando a ese Dios. Y de ahí, dependiendo de Él, porque la Biblia dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hoy vamos a ver a una mujer sabia, que aparte de ser una mujer hermosa, era una mujer sabia y quedó registrada su historia en las Escrituras como un ejemplo a emular, no solo por las mujeres, sino por todos aquellos que queremos vivir sabiamente. La historia de Abigail. Señor, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y pidiendo que tu Espíritu nos use, Señor, y hables a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 1, las siguientes palabras. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí claramente se establece que una mujer sabia es aquella que edifica su hogar. La mujer necia hace lo contrario, destruye. La sabiduría edifica y lo hace por medio de una vida con tacto. Esa es la historia de Abigail. Una mujer que fue tan sabia que le salvó el pellejo a su necio esposo. Y que probablemente los que lo conocían se preguntaban una y otra vez, ¿cómo es posible que una mujer tan extraordinaria haya terminado con un tipo como Nabal? Es lo mismo que a veces uno se pregunta cuando ve ciertas parejas. Y estos dos, ¿cómo llegaron, como decimos los cubanos, a empatarse? ¿Cómo estos dos llegaron a casarse? Por cierto, aquí es claro que nadie está casado con la persona equivocada. Después que una persona se casa, si no tomó una buena decisión, adelante con las consecuencias. Pero no hay tal cosa como que me casé con la persona equivocada. Ahora tu responsabilidad es glorificar el nombre de Dios. Pero yo quiero ser feliz. Bueno, eso es secundario. Tu prioridad ahora es glorificar el nombre de Dios. Nunca podemos decir me casé con la persona equivocada. Ahora ¿es tu esposo o es tu esposa?
ahora tienes que vivir cumpliendo el compromiso que asumiste delante de Dios. Eso fue exactamente lo que hizo Abigail. De verdad se había casado con todo un necio, en el verdadero sentido de la palabra. De hecho, su nombre significaba eso. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerle el nombre, pero la verdad es que hacía, si cabe la palabra, honor a su nombre. De verdad lo representaba muy bien. Este hombre era tan insensato que estuvo a punto de perder la vida por esa insensatez. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, se nos cuenta la historia. Una historia antigua, pero que como todo en la Biblia, no deja de perder su enseñanza y frescura para nosotros hoy. Quiero que veamos varios aspectos y personajes que están envueltos en esta historia. El primero es el rey, el futuro rey, porque aún no era rey, David. Dice la Biblia, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. A estas alturas ya David se había enfrentado al gigante, lo había matado. Ya David había sido ungido como rey, pero también había huido al desierto para evitar al rey Saúl. Este hombre que estaba decidido a terminar con su vida, con el corazón lleno de envidia, vio en David un rival que había que liquidar. En consecuencia, David vivió durante varios años en los lugares más inhóspitos e incómodos de Israel. Y mientras estaba en estos lugares, logró atraer a un grupo de 400 guerreros, hombres acostumbrados a pelear, hombres violentos, temperamentales. Él lo fue preparando en una cueva, se convirtió en su ejército. En el momento de esta historia, el número era ya, sobrepasaba más de 600. 600. Y después de irse a vivir al desierto de Parán, estos hombres comenzaron a convertirse en una especie de autonombrados guardianes de la paz y del orden en la región. Acuérdense que estamos hablando de un desierto y como tal estaba lejos de todo. La gente... Allí no había un 911 al que usted podía marcar y venía emergencias, la policía a sacarle de apuros. La gente tenía que resolver los asuntos por sí misma. Y aquello estaba lleno de delincuentes, de ladrones. Cualquier rebaño de ovejas o de reses se convertía en un blanco de ataque de estos ladrones o de animales salvajes. De no ser por David y su ejército, que habían decidido convertirse o aceptar la carga de vigilar la frontera meridional de Israel, las personas que allí vivían habrían sufrido mucho y habrían experimentado grandes pérdidas. Recuerden, aclaro que ellos no cobraban por sus servicios. La costumbre era que los hacendados, cuando recogían sus cosechas o sus producciones, entonces les daban una especie de compensación voluntaria como una especie de agradecimiento. Había llegado el tiempo de esquilar las ovejas. En este tiempo la gente recibía su paga. Era el momento oportuno en que se les hacía un pequeño recordatorio a los hacendados por la protección que ellos brindaban, que repito, era algo muy pequeño comparado con los beneficios que recibían de estos hombres. Ahora, la escena cambia de aquí a el desierto de Carmel, en el verso 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda. En Carmel, dice la Biblia que era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Esto era un centro comercial, allí solían reunirse los hacendados para comprar, para vender, en realidad
para hacer sus negocios. Encontramos a un hombre que era hábil para ganar dinero. No todo buen negociante no es una evidencia de que por ser buen negociante seas una persona sabia. Este hombre era un buen negociante, era bueno con el dinero. Sin embargo, era un tipo desagradable, grosero, presumido. En el verso 3 leemos, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Miren lo que nos dice de ella. Era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, era una mujer bella por fuera y por dentro. Ahora la contrasta con el esposo, que era un hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Cuando la Biblia describe a alguien, puede estar seguro que es exactamente como la Biblia lo describe. Nosotros a veces cuando vamos a describir a alguien tenemos la tendencia a exagerar, ¿verdad? Nuestras expresiones muchas veces pueden ser el resultado de prejuicios, pero aquí no encontramos eso. Cuando la Biblia dice que Abigail era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, así lo era. Y cuando dice que Nabal era duro y de malas obras, así lo era. De hecho, Nabal, como dije, significa en hebreo insensato. O sea, le hacía honor a su nombre. Yo me imagino que mucha gente debe haberse estado burlando del nombre del hombre. Y cuando lo conocían, entonces acababan de comprobar que encajaba bien con ese nombre. Era un comerciante, ya dijimos como tal, bueno con el negocio, pero un tipo intolerante, terco, prejuicioso, pendenciero, sin sabiduría ninguna, que tenía la lengua suelta, y como si fuera poco, era un tacaño, era un tipo avaro. Bueno, tenía dinero y con toda seguridad que lo amaba, y lo amaba bastante. Por otro lado está Abigail, una mujer sabia. En una casa a varios kilómetros del desierto al sur de Carmel vive una mujer extraordinariamente bella. Bueno, esto es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces usted se acerca a una mujer, tal vez está soltero, intentando encontrar su media naranja, y a veces sucede que te acercas a una mujer por la envoltura, sobre todo los hombres somos muy dados a eso. Oye, qué linda es fulana, ¿verdad? Y de pronto comienzas a hablar con ella y te das cuenta que no hay, ¿cómo podríamos decir? La belleza externa no compensa el carácter de la mujer. Cuando habla, usted dice, mejor que se quede callada. Claro, no estoy hablando solo de las mujeres, también sucede con los hombres. Lo que pasa es que nosotros los hombres somos más visuales, ¿verdad? Generalmente el hombre se acerca a una mujer o le llama la atención por primera vez por su belleza física. Aunque inmediatamente se da cuenta, dice, el cerebro, mucha belleza, pero el cerebro vacío. Esta mujer, repito, era extraordinariamente bella y además sabia. Era dinámica, ingeniosa. Su nombre, Abigail, significa mi padre se regocija. Su esposo, en contraste, era áspero en el trato. Y como dije, uno se hace la gran pregunta, ¿cómo estos dos terminaron casados? ¿Cómo una mujer como Abigail terminó con Nabal? Ahora recuerden que en aquel tiempo el matrimonio era un arreglo, generalmente hecho por los padres. No era la culminación de una relación de noviazgo y de amor, como hoy en día. Cuando los padres decían, ¿te tienes que casar? Te tienes que casar.
Claro, esto me dice que tal vez los padres estaban más preocupados porque ella estuviera segura con un hombre rico, pero cometieron un gran error porque el tipo era rico, pero vaya, lo demás era peor. Ahora, ocurre una crisis, inevitablemente una crisis cuando una personalidad como Nabal da expresión a su verdadero carácter, va a producir una explosión. Es difícil tener una relación saludable con gente como Nabal. La Biblia nos dice en el verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió a 10 jóvenes y les dijo, suban a Carmel e id a Nabal, saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora pues tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Bueno, yo veo aquí un envío, una misión entregada a los hombres de una manera muy sabia. Vaya, aquí hay tacto, mucha educación. Él no salió con sus hombres a exigir un pago, más bien es un recordatorio amable a Nabal de que todo lo que ha obtenido ha sido el resultado de la protección de sus hombres también. Él trata a este hombre con respeto, lo trata con una humildad increíble. Cuando uno se pone a considerar que este hombre podía estar en el trono de Israel, bueno, ya era suyo el trono, y un día lo estaría ocupando en su totalidad. Él no le pide una cantidad específica, le dice, dame lo que consideres justo. Ahora, quiero que vean cómo este personaje responde a la solicitud de David. Miren lo que dice el verso 10 al 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que yo no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Ahora, intenta imaginar cómo habló, porque no solamente la estupidez que dijo y la grosería que dijo, sino cómo debe haberlo dicho. ¿Creen ustedes que él no sabía quién era David? Lo que estaba buscando era deliberadamente ofenderlo. Ofenderlo. La pregunta, ¿quién es David y quién es el hijo de David? Era una bofetada, tanto para David como para sus antepasados. Era una manera de decir, tu familia no vale nada. ¿Quién eres tú para hablarle a alguien como yo? Las palabras de Nabal eran un ataque a David y a sus seguidores. Repito, era una manera de ofenderle, de decirle, ustedes son una gentuza. Después completa el insulto. Miren lo que dice el verso 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. En otras palabras, yo prefiero recompensar por su trabajo a quienes sí se lo merecen que a una banda de forajidos. Se olvidó de que esos forajidos habían protegido su vida. Me maravilla que estos hombres estaban bien entrenados. Respetaban la autoridad de David. Ellos no discutieron, simplemente
Se marcharon. Y este tipo sigue con su vida, como si no hubiera dicho nada. Eso es necedad, eso es insensatez. La gente que habla sin pensar, sin considerar las consecuencias de lo que dicen y siguen con su vida frescamente, como si nada hubiera pasado. Pero recuerden esto, hay palabras que son como golpes de espada. Hay consecuencias. Él regresa a su negocio y mientras en Carmel todo sigue normal, había una fiesta porque llegó la cosecha. Cuando los hombres regresan a David y le informan lo que había pasado, ocurre un terremoto emocional que lo estremece. Y créanme que lo entiendo. Acuérdense que en el corazón de David latía, en el pecho de David latía el corazón de un guerrero, de un hombre que había usado la violencia, conocía la violencia. Y al escuchar la atrevida respuesta del malagradecido de Nabal, esto sacó de David lo peor que había en él. Perdió el control. Reaccionó, no respondió. Simplemente da una orden. ¿Qué dice? Cada uno agarre su espada. Dejó 200 soldados a cargo del campamento. Mientras montaron sus cabalgaduras 400 para ir a Carmel. Sin lugar a dudas, era una reacción. David está controlado hasta este momento por su ira. Mientras tanto, por la providencia de Dios, un criado escuchó lo que su amo había hecho. Y va inmediatamente a donde está su esposa, porque sabía que su esposa era una mujer sabia. No va a su amo, no habla con Nabal. Sabía que no iba a resolver nada. Se iba a buscar problemas. No se consigue nada hablando con un insensato. Pero él sabía que la mujer era diferente. Y en el verso del 14 al 17 dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros al desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha ofendido, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo en que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, por favor, reflexiona y ve lo que vas a hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Sí, él se disparó, se desbocó, no consideró las consecuencias que iban a afectarle no solo a él, sino también a la familia, a su esposa, a los criados. Ahora, me sorprende la forma como el criado habla de Nabal. Lo descalifica cuando habla con su esposa. Qué penoso es vivir con una persona que no quiere escuchar. Con una persona que no respeta ni sus criados. Porque escuche esto, la terquedad, la agresividad no te lleva necesariamente a ganarte el respeto de los demás. Puede que te teman, pero eso no es respeto. Y la verdad es que no hay manera en que uno pueda comunicarse con gente así, aunque lo intentes muchas veces. Cuando tú comienzas a hablar a un Nabal, no te está escuchando. ¿No has visto esto? Hay personas con las que usted está hablando y le da la impresión que está hablando con una pared de mármol. Que aunque te están mirando, no te están escuchando. Exactamente, ya te están pensando lo que te van a decir.
Y siempre van a tener sobradas razones para decirte, tú estás equivocado. Porque estas personas en su mente viven una fantasía. Nunca se equivocan. Siempre tienen la razón. Miren, yo cuando miro esta conversación del criado con Abigail, ella pudo muy bien haber pensado, ¿qué dices? ¿Que David salió a matar a Nabal? Podía haber dicho, bueno, Señor, gracias. Gracias. Qué grandes son tus obras. Claro, en realidad también tenía que considerar que al producirse esa explosión, la onda expansiva la iba a alcanzar también a ellos. Sin embargo, ella no decidió hacer esto. Ella decide proteger a su esposo, a pesar de que sabía con quién se había casado. Sabía quién era. Pero ella decide seguir siendo íntegra como mujer. Y aunque parezca mentira, crea inmediatamente un plan de acción para salvarle el pellejo a su esposo. Mire el verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asno. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ella no estaba obligada a hacer lo que hizo. De hecho, ni siquiera fue a donde estaba su esposo a decirle lo que estaba pasando y lo que ella iba a hacer. ¿Saben por qué? ¿Qué creen que habría pasado? ¡No! ¿Qué vas a hacer eso? No. Lo que dije. Y ya. De hecho, no dijo nada. Esta inteligente, hermosa y abnegada mujer se movilizó para salvar a su esposo. Porque eso es lo que hace una buena esposa. A pesar de. Porque el verdadero amor no es ciego como algunos dicen. Creo que el genuino amor reconoce los defectos y sabe sobrellevarlos. Convivir con ellos a pesar de hacer lo que Dios quiere, a pesar de que las emociones y los sentimientos puedan decir otra cosa. Miren lo que dice el verso 20, y montando su asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo, yo no he de dejar con vida ni un varón. Y dice el verso 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Bueno, ella era una mujer con un plan. Sabía qué hacer y decir. Un plan bien pensado. Si lo analizamos, en él sobresalen 3 cosas. Primero, tacto. Segundo, fe. Y tercero, lealtad. Primero, tacto. Lo primero que ella hizo fue caer sobre su rostro delante de David y con mucho tacto, 6 veces se llama a sí misma tu sierva. 8 veces le dice a David, mi Señor. Eso es tacto. Miren lo que dice el verso 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste.
El amor no es ciego. Bueno, si aquí dice que ella, se ve que ella conocía bien a su marido, sabía que se las traía. ¿Para qué ocultarlo? Si todo el mundo sabía cómo era. No lo hizo. Se echa ella misma toda la responsabilidad. Cuando enviaste a estos 10 hombres y ellos hablaron con mi esposo, yo no estuve allí para darle otra clase de respuesta. En realidad la culpa no era de ella, era de Nabal, pero ella asume la culpa, ella se humilla. Su prioridad era hacer cambiar al rey de opinión, evitar una masacre. Miren el verso 26 al 28. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y el mal no se ha hallado en tus días. Hermanos, esto es una mujer que aceita, echa aceite, no leña. Escuche, usted como mujer ejerce una gran influencia sobre su esposo. Aunque no le parezca, él le va a escuchar, a no ser que sea digno de Nabal, pero la mayoría de los hombres le prestamos mucha atención a lo que dice la mujer, aunque de primera no estemos dispuestos a reconocerlo. Se nos queda orbitando en la mente lo que nos dicen. Sea pacificadora. Hay demasiada gente conflictiva en este mundo y demasiada gente dispuesta a echarle leña al fuego, pero los pacificadores no abundan. Acuérdense que la psicología de los hombres no es igual que la de la mujer. No lo manipule para que se busque un problema. Llámelo a pensar. Llámelo a reflexionar, no a reaccionar, sino a responder. No le eche leña al fuego. Hay mujercitas que se las traen. ¿Y tú te vas a dejar? ¿Tú no eres una alfombra? No, ¿por qué te tienen que pisotear? No te dejes. Si usted le dice eso a su marido con un conflicto, va a crear otro conflicto mayor. Tenga tacto. Mucho cuidado. Segundo, la fe. Ella no estaba actuando desligada de su fe en Dios. Nosotros tampoco podemos hacer eso. En toda relación no podemos olvidarnos de quiénes somos y a quién representamos. Usted no puede vivir apartado de su fe. Usted no puede dejar a Dios en la sala e irse al patio y Dios se queda allí. No. Le dijo, Señor David, al mirarte, estoy mirando al próximo rey. No arruines tu trayectoria con un asesinato. Has sido tratado injustamente, pero el asesinato no es la respuesta. Detente, acepta lo que te he traído y regresa a tu hogar. Verso 30, dice la palabra, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha placido de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de penas de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová te haga bien, acuérdate de tu sierva. Lo que le está diciendo en pocas palabras es, tendrá que vivir con ese historial, David.
No tienes necesidad de eso. Verso 31. Quiero leerlo de nuevo. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué súplica? ¿Cuánta fe? Ella sabía que Dios iba a cumplir su plan. Ella creía en ese plan. Sabía que David era el hombre elegido para ese plan. Ella tenía a Dios en su mente. Por favor, hermanos, si decimos realmente conocer a Jesús, no se nos puede olvidar que Él es el Señor de nuestra vida. No solo el Salvador. La vida de Nabal colgaba en un hilo y dependía de la reacción de David. Su esposa sabía y tomó una decisión. Fe, repito, tacto, fe, y había lealtad a su compromiso, a su esposo. Los esposos no somos perfectos, nos equivocamos, igual que las esposas. A veces decimos cosas que lamentamos y tomamos decisiones estúpidas. Muchas veces la Biblia nos recuerda que ¿quién es el hombre que siempre hace el bien y nunca peca? Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Usted conoce lo más íntimo de su esposo. Sabe que muchas veces no es como públicamente se manifiesta. Pero mucho cuidado. Sea leal. La peor desgracia que puede tocarle a un hombre es haberse casado con una mujer que no es leal. La infidelidad no es solamente acostarse con otra persona. Usted puede ser infiel cuando anda publicando los secretos familiares en público. Cuando su esposo está en una esquina hablando y usted está por la otra hablando de él. No haga eso nunca. Y a los hombres les digo lo mismo. No haga eso. No hable de su mujer con otros, ni de su esposo con otros. Si quiere pedir un consejo porque tiene conflictos en el matrimonio, vaya a la persona adecuada. Alguien discreto, espiritual. No ande chismeando por los pasillos. Y menos de su marido. No lo haga. En lugar de edificar la casa, la está destruyendo. Esta mujer fue leal. A pesar de que se las traía, dijo, le llevaré abundante comida y súplica para tratar de cambiarle el corazón a este hombre ofendido. Me imagino que durante todo el trayecto estaba orando, pidiéndole a Dios sabiduría. Le dice a David, acuérdate de tu sierva, es lo único que te pido. Y David le dice en el verso 32, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Por eso me gusta David. Qué tremendo hombre. Por eso dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, muy humano, pero que amaba a Dios auténticamente. Miren, por un momento está lleno de ira, con la espada desenfundada, dispuesto para arrasar con Nabal y todo. Y sin embargo se encuentra con esta mujer, le presta atención. Una mujer que nunca antes había conocido, la escucha sin interrumpirla. Hoy, ¿qué problema tenemos para escuchar? Hay gente que uno tiene deseo de decirle, cállate, oye, Dios nos dio dos oídos, dos orejas, una sola lengua. Necesitamos oír más que hablar. Aprende a callar. Y él oye a esta mujer, no la interrumpe. Y cuando termina de hablar la mujer, el hombre ha cambiado totalmente su conducta. Esta es una de las razones por la que fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre dispuesto a cambiar. Humilde,
Miren el verso 33. Y bendito sea tu razonamiento. Bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Verso 35. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Misión cumplida. David y sus hombres regresan con el estómago lleno y más sabios. Se evitan una catástrofe. Nabal vive para insultar a David y evita ganarse la reputación de ser un tirano caprichoso antes de ascender al trono. Y los dos hombres tienen que estar agradecidos por la sabiduría y el tacto de esta extraordinaria mujer. Pero hay algo más. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal. Y que aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Esto es un eufemismo para decir que estaba borracho. Y estaba completamente ebrio, también lo dice. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Después de esta valerosa acción, habría sido extraordinario que al volver a casa Abigail le hubiera dicho a su marido lo que hizo. Aún mejor, habría sido mejor que él la oyera, la abrazara, la besara y le dijera, gracias amor, gracias por haberme salvado, fue una necedad. Pero cuando la mujer regresa a la casa, se encuentra en una fiesta y al tipo borracho, hermano, si usted me está siguiendo aquí, no se ha dormido, usted estará contemplando y disfrutando como yo de cuán viva es la palabra y cuán gloriosas son sus verdades para cualquier situación de la vida. Solo tenemos que tomarnos el tiempo para meditar en lo que dice. ¿Cuántas veces no le pasa lo mismo? Que usted ha hecho un bien por su marido, por su esposo, y quiere llegar a la casa y contarle, y de pronto se encuentra al tipo borracho, de fiesta. Y muchas mujeres tienen que sufrir esto. Él no tenía la más mínima idea de que había estado tan, pero tan cerca de la muerte. No tenía la más remota idea del tesoro que tenía de mujer. Y a veces somos así. No valoramos a las personas con las que compartimos nuestra vida hasta que es demasiado tarde. ¿Por qué somos tan necios? La vida es corta, el tiempo se nos va rápido. Y vivimos invirtiendo en nuestras relaciones, o sea, en cosas que no son más importantes que las relaciones. La realidad es que muchas veces aprendemos con amargura o experiencias amargas. ¿Cuán importante era esa persona en mi vida? Nunca se lo dije, se me fue. Y ahora es demasiado tarde. El tipo no sabía con quién se había casado. Pero ella, al ver el corazón de su esposo, decide dejar primero que pase la borrachera. Es probable que esta maravillosa mujer se acostara cansada, preocupada y, ¿por qué no?, llorando. Luego dice el verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos de la borrachera, del vino, la mujer le refiere estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Una manera muy bonita de decir que le dio un infarto. Verso 38. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Las acciones traen consecuencias. Después que el Señor descarga su justicia sobre Nabal, porque dice la palabra que 10 días después murió, se murió por la mano de Dios, no por la mano de David. ¿No lo entiende? ¿Usted cree que lo que está viviendo Dios no lo sabe?
¿Por qué extraña razón nos llenamos la boca hablando de la providencia de Dios, de la intervención personal de Dios en nuestros asuntos, pero en la práctica no vivimos como que lo creyéramos? Una y otra vez intentamos meter cabeza por aquí, cabeza por allá, aplicar la fuerza, aplicar la carne. ¿Y qué lugar ocupa Dios en nuestras acciones? Fíjense, si David se hubiera dejado llevar por las emociones, habría cometido un gran error. Pero dejó el asunto de verdad en las manos del Señor. Y Dios intervino. Después que el Señor descarga su justicia sobre Nabal, se pudo ver el plan de Dios con claridad. Observen la reacción de David cuando se entera de la noticia. Verso 39. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. ¡Qué tremendo! Las acciones de Abigail demostraron que era una mujer extraordinaria y una esposa que un rey no podía pasar por alto. Las acciones de David demostraron que él era un hombre de verdad, lo suficientemente fuerte como para entender que no debemos ofendernos por un buen consejo. Y si nos ofendemos, es de sabio admitirlo. Me ha pasado. Mi esposa es testigo de esto. A veces soy como el bicarbonato, que de pronto es verdad que con la misma rapidez que me calmo, pero después digo: metí la pata, ¿ahora qué hago? Bueno, la soberbia y la arrogancia te dice: nada. Si metiste un pie, mete el otro. Sigue por ahí. Mientras que la voz de Dios te dice: reconócelo. Todos nos equivocamos. Y pedir perdón no es una debilidad. Y menos a una persona que te ama. Algunos pudieran cuestionar la rapidez con que David buscó a esta mujer. El funeral de Nabal apenas había terminado. Y estas dos personas se habían conocido solo unos minutos. Pero vamos a ubicarnos en el contexto para tratar de entender esto, hermanos. Estos no son enamorados del siglo XXI. El matrimonio en aquel tiempo era más una cuestión de honor y de deber que de amor. La sociedad del Antiguo Oriente no era misericordiosa con las viudas, ni siquiera con las ricas. Ayer un hermano me preguntaba, creo que fue el miércoles, sí, porque hablábamos de las viudas que tenemos en la iglesia. Decíamos que esta iglesia tiene muchas viudas, por alguna razón misericordiosa. Dios ha decidido llevarse primero a los esposos que a las esposas. El Señor sabe que las mujeres suelen sobrevivir mejor que los hombres. Yo lo veo como una misericordia. Y las iglesias están llenas de viudas. Y el hermano me decía: ¿por qué la iglesia habla de las viudas y no de los viudos? Porque también hay hombres viudos. Es que la condición de las viudas en aquel tiempo era bien difícil. Una mujer sin esposo o que el esposo había muerto era una mujer desprotegida totalmente. Las viudas y los huérfanos. La sociedad de aquellos días no era misericordiosa con las viudas, ni siquiera con las ricas. Y la vida en la frontera sur de Israel era un lugar peligroso para cualquier persona que no estuviera preparada a pelear. David vio una mujer sabia, necesitada,
que era singularmente hermosa e inteligente, y Abigail vio en David a un protector que iba a preservar sus propiedades y que resultó ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora hemos meditado en esta historia, pero no quiero terminar sin enfatizar 3 lecciones que debemos recordar. Número 1, ante todo, cuando surja un conflicto, sea sabio. Los conflictos forman parte de la vida. Es imposible que donde estemos los seres humanos no haya conflictos. Todos tenemos personalidades diferentes, temperamentos distintos. Todos tenemos un historial que arrastramos. Algunos son personas muy pasivas, calmadas. Otros son más explotados, más sanguíneos. Las mujeres son diferentes a los hombres, no importa la mentira del feminismo. Las mujeres son personas que necesitan hablar más, comunicarse más, ser escuchadas. Tienen un sexto sentido, la intuición. Los hombres hablamos menos, somos más despistados. Todo eso trae como, y no es que uno sea mejor que otro, es que Dios se goza en la variedad. Nos creó diferente a todos y eso ya trae de sí una gran dosis de conflicto. Van a haber conflictos. Y cuando estos lleguen, si usted no maneja el conflicto con cuidado, va a complicar las cosas. Si se deja llevar por la carne, peor aún, lo va a lamentar. Sea sabio. ¿Qué quiero decir con ser sabio? Considere todo el panorama. No llegue a conclusiones precipitadas. No mire solo su lado. Recuerden que hay 2 lados. En todo conflicto hay 2 lados. La parte más sabia es orar. Él da la sabiduría cuando se la pedimos. Si reaccionamos, vamos a tener problemas. La reacción temperamental de David casi lo lleva a cometer una masacre. Si David hubiera matado a Nabal en un arranque de cólera, la propuesta matrimonial que le hizo a Abigail y a su matrimonio habrían manchado su reputación. Piense lo diferente que hubiera sido esta historia si David hubiera fallado esta prueba de dominio propio. Las acciones precipitadas nunca dan buen resultado. Revise sus frenos. Si están malos, cámbielos. Aprenda a esperar. Sea sabio. Segunda lección. Las personas sabias sacan el mayor provecho al sentido de la oportunidad y del tacto. Cuando David sintió el peligro, nadie vino a decirle que actuara y que lo hiciera con rapidez. La sabiduría mira todo eso y echa mano del momento oportuno antes que se le escape. Ella actuó con rapidez, sabía que no podía esperar, aprovechó el momento. Cuando miró a David y vio en sus ojos la ira y vio esa mirada asesina, le habló con valentía, aunque serenamente. Eligió cuidadosamente sus palabras. Ella no tenía el propósito de ganar una discusión, sino ganar el corazón del rey para que le escuchara, para que siguiera su consejo. Cuando terminó su tarea, regresa a la casa sin decirle una sola palabra a Nabal. Se dio cuenta, este no es el momento oportuno. Muchas veces tenemos que darnos cuenta de eso. Elija el momento. Si quiere dar un consejo, espere la oportunidad. No es precisamente cuando las cosas están tensas. Al clarear el día sería mejor. Tercero, siempre que se percate de que no hay nada que usted pueda hacer, y esto va a suceder muchas veces, la mejor decisión es esperar. Esperar con paciencia. Aminore la marcha. Miren, David aprendió esa lección. Si lo duda,
Miren lo que dice el Salmo 40. En el verso 1 y verso 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Salmo 40 no dice en ninguna parte que la situación de David cambió. Fue David quien cambió. Cuando espere, es posible que la situación no cambie, pero usted va a cambiar. En realidad es posible que descubra que la razón de la espera fue para su provecho, porque era usted quien necesitaba cambiar. Eso es sabiduría. Esa viene de la mano de nuestro Dios. Si tienes que tomar una decisión, pídele a Él sabiduría. Recuerda que tienes una relación con ese Dios. Una relación basada en lo que el Hijo de Dios hizo por ti. Si Dios te amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a Cristo a morir por ti, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Acuérdense que cuando Jesucristo formó parte de nuestra vida a través de la fe, lo hizo para siempre. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Consulta a Dios en toda situación. ¿Usted cree que a Dios le interese esto? Con toda seguridad. Con toda seguridad. Va a venir la tentación de seguir el camino fácil o el más rápido, pero no precisamente el camino de Dios. Vendrá también la voz de Dios guiándote. Habla con Él. Pídele que te guíe. No te olvides nunca de quién eres, de lo que el Señor hizo en tu vida. Si vienes y pides a Dios su ayuda, nunca te vas a arrepentir. Eso es ser sabio. Siempre que nos olvidamos de Dios, vamos a cometer errores. Lo vamos a lamentar, tendremos que derramar lágrimas, tendremos que pedir perdón y disculpa 1000 veces. Y habrá ocasiones en que aunque pidamos perdón, ya el daño está hecho. Pero si vamos a Él, si hacemos lo que dice David en la palabra, pacientemente esperar a Jehová, inclinarte a Él. Dice, esperé a Jehová, dice que Él se inclinó a mí. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos prestó atención. No es lo mismo, usted ve a un niño hablándole a su padre, no es lo mismo que el padre le escuche en una posición recta a que el padre se incline para oír al pequeño. Esa es la imagen. Dios se inclinó a mí, dice David, y oyó mi clamor. El hecho de que Dios se incline habla de su buena voluntad para ayudarnos, para tomar tu problema y el mío como un asunto de Él. Piensa en la imagen. El padre se acerca al niño, se está inclinando. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nada, si usted sigue leyendo este salmo lo va a disfrutar. ¿Cuántas veces Dios no viene a nosotros y nos saca de ese pozo de desesperación? Donde nos metimos probablemente por nuestra culpa y llegamos a esa desesperación por nuestros errores, pero nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Vuélvete a Dios, pídele su ayuda, toma muy en serio tu fe. Él es real el mensaje del Evangelio y es real la relación que tenemos con ese Dios, gracias a lo que Cristo hizo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder emular la sabiduría de esta extraordinaria mujer. Que el Señor nos bendiga.